Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estaremos enseñando acerca de los tiempos que han comenzado, tiempos de lluvias, donde la temporada de huracanes ya inició, en mayo inició en el Pacífico y ahora en junio en el Atlántico. Pero también en junio comienza el verano y debemos conocer, de acuerdo a la enseñanza que tenemos en nuestro manual, el manual para la vida humana es la Biblia. Dios es el creador de toda la humanidad, del ser humano, pero Dios nos dejó este manual para ser enseñados, para conocer todo lo que está sucediendo aquí en la tierra y sobre todo para ubicarnos en los tiempos que nos toca vivir. Hoy estamos en el tiempo de la generación del siglo XXI. Estamos en un tiempo de mucho cumplimiento de la profecía bíblica. Y uno de los tiempos que estamos hoy viviendo, la Biblia le llama tiempos peligrosos por tanta maldad, tanto pecado. Jesucristo, hablando de los últimos tiempos, antes de su regreso de nuevo a la tierra, Él señaló que estos tiempos iban a ser muy parecidos a los tiempos que se vivió cuando Noé y Dios mandó el diluvio, mucha agua. Y Dios también señaló que serían los tiempos como los de Lot, donde el fuego destruyó ciudades de Sodoma y Gomorra, y todo por el pecado, todo porque la sociedad de ese tiempo o de esos tiempos se apartaron de Dios, le dieron la espalda a Dios, no quisieron conocer de Dios. Hoy en día, siglo XXI, ¿cuántas personas están más conectadas a la tecnología actual, a las redes sociales, pero no toman en cuenta a Dios y no saben que Dios es el que ha permitido todo lo que hoy conocemos en la tecnología de la comunicación? No podría haber internet, no podría haber redes sociales a menos que Dios la haya permitido. La profecía habla que en los últimos tiempos, y estamos hablando de los siglos XX, XXI, Dios aumentaría la sabiduría en el ser humano y la tecnología. Así que desde el siglo XX comenzó todo cuando la Segunda Guerra Mundial se establece la nación de Israel y empieza un desarrollo vertiginoso de la tecnología. El siglo XXI es el siglo del teléfono inteligente, del celular. Estamos viviendo la alta tecnología, pero todo esto es por la profecía que Dios estableció para las generaciones de los siglos XX, siglo XXI. Hoy estamos en esta generación, pero estamos viendo que cada año las cosas son de mal en peor. Todo eso está señalado en la profecía bíblica para nuestra generación. Será tal la maldad del hombre, dice la Biblia, que el amor de muchos se va a enfriar. Estamos viendo la maldad en la familia, el esposo contra la esposa contra el esposo, padres contra hijos, hijos contra padres. El hombre en general está en desacuerdo en todo con el prójimo y en lugar de amar está aborreciendo. La maldad se ha ido incrementando. Por eso cada año estamos viendo fenómenos de la naturaleza. Dios tiene control en la naturaleza. Es el creador. Dios es el creador de todo lo que es la naturaleza, del cielo, la tierra, los árboles, los ríos, los mares. Todo fue creado por Dios y Dios estableció la bendición año con año para cada nación, pero todo está sujeto a la obediencia del amor de Dios, a la obediencia de la palabra. Cristo vino a dar conocimiento del mandamiento del amor, amor a Dios, amor al prójimo. Pero cuando no hay amor al prójimo, entonces las fuerzas de la naturaleza estarán desatadas en extremo porque habrá juicio de Dios. Y es lo que hoy estamos conociendo. Por eso
Cada año hay una temporada de huracanes cuando comienza el verano y estas temporadas se van incrementando en su magnitud. Hay alarma en muchas ciudades, en muchas naciones, de lo que podría ocurrir en cuanto a los huracanes. Por eso hoy hablaremos de las lluvias que Dios ha determinado. La Biblia nos enseña acerca de cómo Dios creó todo desde el principio. En el Salmo 74 dice la Escritura, versículos 16 y 17, tuyo es el día, tuya también es la noche. Es de Dios el día y la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Por eso tenemos una luna, el satélite de la Tierra, y el sol. Estamos en el sistema solar. La Tierra es el tercer planeta en el sistema solar. Y Dios creó tanto el sol como la luna. Tú fijaste todos los términos de la Tierra, todo lo que existe dentro de la atmósfera que Dios estableció para que haya vida en la Tierra, Dios lo creó. Y dice la Escritura, el verano que va a comenzar el 21 de junio. Estamos pronto a comenzar el verano. Y el invierno, verano e invierno. Esto habla de calor, habla de frío. Dios lo ha formado. Por eso la Biblia es el manual que nos va enseñando de la creación, nos va enseñando de cómo Dios estableció todo ello en beneficio del hombre en el planeta Tierra. Así que Dios ha sido bueno, sigue siendo bueno, Dios no cambia y Dios quiere que toda persona en la tierra conozca lo que Dios ha determinado desde el principio. Por ejemplo, el Salmo 115, la Biblia habla acerca de nosotros los seres humanos, habla de la tierra. Dice el capítulo 115, versículo 16, los cielos son los cielos de Jehová, o sea, Dios está en los cielos, en el tercer cielo. Hay 3 cielos, Dios está en el último cielo, pero la tierra, dice la Biblia, la ha dado a nosotros los seres humanos. La tierra no fue creada para el diablo, la tierra fue creada para nosotros, los seres humanos. Por eso nuestros cuerpos vienen de la tierra, somos polvo. Así que la tierra fue creada para casa habitación de todo ser humano en la tierra. Por eso, si queremos, hoy en día estamos en el siglo XXI, ya Cristo vino hace 21 siglos atrás, Cristo ya derrotó al diablo en la cruz, Cristo resucitó, Cristo dio nacimiento a la iglesia, Cristo está esperando que todo creyente en Cristo, todo cristiano, actúe conforme a la verdad, conforme a la palabra de Dios y ejerza autoridad contra el engañador, el mentiroso, porque esta tierra fue creada para nosotros, los seres humanos. Por eso cuando un cristiano habla en el nombre de Jesús, las cosas cambian, las circunstancias cambian. Por eso cuando un verdadero cristiano lleno del Espíritu Santo ora por un enfermo, la enfermedad es causa del enemigo, pero cuando se ora por el enfermo, se reprende en ese momento la enfermedad y entonces el enfermo es sanado por obra y poder de Dios, del Espíritu Santo, con la palabra hablada. Esto fue lo que sucedió cuando Pedro el apóstol encontró a un enfermo llamado Eneas y Pedro dijo, Eneas, Jesucristo te sana. Solamente Cristo es el único que puede ayudarnos, pero hay que mencionarlo con la boca. Y para eso los cristianos somos seguidores de Cristo, somos discípulos de Cristo, no por religión, sino para ayudar al prójimo a salir de sus problemas, de toda circunstancia adversa donde el enemigo lo tiene. Por eso necesitamos conocer de este maravilloso manual
que es la Santa Biblia, las Escrituras, y hoy hablaremos de un tema que está en las Escrituras, las lluvias que son de Dios. Donde hay agua, hay vida. Todo se originó en las aguas. Hay vida en las aguas, pero tenemos que saber que Dios es Dios de justicia, pero también de juicio. Y hoy hablaremos de los dos tipos de lluvias. Sí, que en realidad hay cuatro palabras en hebreo que tienen que ver con la palabra lluvia. Por ejemplo, la lluvia en general, como término genérico, es la palabra matar en hebreo. Luego estamos hablando acerca de los dos tipos de lluvia que bien dice la Biblia, ¿no? La temprana y la tardía. La temprana es yore, y la tardía es malkosh en hebreo. Así que la yore, que es la temprana, tiene que ver con el otoño, tiene que ver con el sembrar la nueva semilla en otoño. Es cuando el agricultor sabe por la señal de la lluvia, sí, que es tiempo de arar la tierra para sembrar la semilla. Es correcto. Y luego hablamos también de la otro tipo de lluvia, que es la tardía, malkosh, que es la que se relaciona con la primavera. Esa es la que hace florecer todo lo que se sembró en otoño. En primavera florece, para después venga el verano en la cosecha. O sea que las lluvias son señales a el agricultor. Sí. Cuando llega la primera lluvia, sabe que es tiempo de ir a trabajar la tierra, abrir el surco, sembrar la semilla. Aguardar todo el invierno, eso es fe. Así y esperar la primavera, cuando Dios manda la señal, todo Dios lo manda. Manda la señal de la lluvia tardía en primavera, entonces el agricultor sabe que pronto viene ya la siega o la cosecha de lo que sembró. Así es, y el cuarto o la cuarta palabra para lluvia es Geshem en hebreo. Geshem tiene que ver con la lluvia fuerte, es decir, se puede referir tanto a una lluvia de bendición, a veces como llueve las fuerte cuando de invierno. Porque sí, también hay lluvias de invierno. Pero también se refiere a la lluvia torrencial al mismo tiempo. Bueno, esas son la de juicio. Ya, sí, por eso digo que fuertes. tiene los dos conceptos, la lluvia fuerte, tanto como lluvia de bendición, como también lluvia de maldición, y es la palabra Geshem. Siempre que en la Biblia lean, por ejemplo, una lluvia fuerte o torrencial, es Geshem. Sí. Y aquí, para hablar de eso, tenemos aquí Deuteronomio 11:14, que es donde nos habla, bueno, tres de las cuatro términos de lluvia que acabamos de decir. Por ejemplo, ahí dice Deuteronomio 11:14, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. Ahí la primera palabra que dice lluvia es matar. Es ¿cómo se dice lluvia en hebreo? El término genérico, matar. Luego dice la temprana y la tardía, y ahí están las otras dos tipos de lluvia que acabamos de hablar, la yore, que es la temprana, y malkosh, que es la tardía. En otoño la temprana, la tardía en primavera, y entonces dice, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Creo que esta palabra registrada en Deuteronomio es muy importante para comprender que de Dios es la comida. De Dios viene el alimento que necesita nuestro cuerpo. Sí, todo de ser hecho, humano necesita comer. Sí, de hecho esas dos temporadas, que también son las temporadas que Dios instituyó de fiestas en primavera y en otoño, también son las dos temporadas donde hay mejores frutas y verduras. Sí, Dios le puso el nombre de fiesta porque es de gozo, de alegría. Donde hay comida, la gente está contenta. En un hogar donde hay comida y suficiente comida, están contentos todos. Pero donde hay escasez de comida, allí no hay alegría, hay preocupación, hay hasta demasiada incertidumbre en cuanto a
si un día se va a comer o no se va a comer. Así que hay tristeza, hay congoja. En cambio, cuando hay suficiente comida, hay mucha alegría. Y por eso Dios le puso fiestas. Las fiestas de primavera, las fiestas de otoño. Sí. Dos estaciones que Dios apartó para sus fiestas, y son fiestas agrícolas, porque tenían que ver con el fruto de la tierra. Y es allí donde está la comida. La comida viene de la tierra. Las verduras, las frutas, todo viene de la tierra. Aún los animales comen de la tierra. Y nosotros, si comemos carne, bueno, indirectamente comemos también de la tierra. Todo viene de la tierra. Así que Dios bendice la tierra con la lluvia. Y es lo que dice aquí en lo que tú has considerado en la lectura de Deuteronomio 11:14. Yo daré la lluvia de vuestra tierra, y todo a su tiempo. Dios es Dios de tiempos. Sí, porque no es lo mismo entrar al verano que el invierno. Sí, porque si no llueve a su tiempo, entonces sería maldición. Como por ejemplo, han habido casos, ¿no? Que por ejemplo que en primavera, bueno, ya uno piensa, no, en verano vamos a cosechar, y de repente viene una lluvia torrencial, un granizo de tantos días, y se pierde la cosecha, porque es a destiempo. Cuando por ejemplo, cuando hay granizo o algo así en verano, en tiempos o en que no se debería llover. Sí, exacto, o cae granizo incluso. Sí. Entonces, por eso aquí está la promesa de Dios, que Él va a hacer llover en los tiempos que corresponden. En sus tiempos respectivos. Sí, correcto. Esto es interesante porque Dios todo lo dejó en orden. Dios estableció un año de 12 meses, un año dividido en 4 estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. Todo tiene un orden, y para cada estación hay un clima correspondiente, un medio ambiente correspondiente. Pero el hombre, en su pecado, puede cambiar las circunstancias y viene la adversidad a su vida por el pecado mismo. ¿Cuál es el pecado? Abandonar a Dios. Abandonar a Dios es pecado, porque el hombre fue creado para ser dependiente de Dios. Fue creado para vivir en la dependencia de Dios. Dios le dijo al primer hombre, Adán, que sería su proveedor. Dios es el proveedor, el que da la comida. El hombre, cuando busca las cosas de esta tierra por sí mismo, apartándose de Dios, estará en equivocaciones, cometiendo errores, y estará entonces en problemas porque hay un diablo en la tierra que trata de aprovechar cuando la persona se aparta de Dios. Se le conoce como el Dios de este siglo, así se le conoce al diablo. Y el diablo obra en la mente del ser humano para que la persona crea su propio Dios. Por eso hay muchos dioses mentales que han sido creados en la mente de las personas. Por ejemplo, si la persona anda buscando la lluvia, hace de la lluvia su propio Dios. Y lo vimos aquí en las culturas antiguas. Las culturas de los mayas, de los aztecas, tenían sus propios dioses de la lluvia. Y no solamente las culturas de América, las culturas de Asia, de África, tenían sus propios dioses. Si querían que la tierra les bendijera y produjera el fruto de la semilla sembrada, entonces en lugar de darle las gracias a Dios, el creador de la tierra, el creador de la semilla, el creador del sol, la luna y la lluvia, creaban sus propios dioses, y entonces decían, bueno, pues si la tierra me está alimentando, entonces voy a hacer de la tierra mi propio Dios. Por eso hoy en día estamos viendo en muchas culturas cómo adoran la tierra madre le llaman, y entonces hacen rituales, ceremonias a la tierra.
Entonces, este es el gran engaño del Dios de este siglo llamado Satanás. Por eso, cuando el hombre se aparta de Dios y empieza a seguir a otro Dios, viene juicio, viene lo que es la maldición. ¿Qué es una maldición? Es la ausencia de toda bendición de Dios. Dios siempre es bendición y Dios quiere bendecir su creación, la creación máxima que es el ser humano. Dios creó al hombre y a la mujer y Dios bendice al ser humano. Pero si el ser humano se aparta de Dios, en lugar de bendición, tendrá la ausencia de la bendición conocida como maldición. Por eso todo lo que emprenda va a irle mal a la persona aquí en la tierra. Y estamos en el presente siglo XXI, donde estamos viendo grandes desastres de la naturaleza, pero la causa está en el hombre que se ha apartado de Dios. Y en lugar de buscar a Dios, está buscando sus propios dioses. Están haciendo rituales de adoración a la lluvia, a la tierra, a los huracanes, en el mar. Cuántas ofrendas van y tiran en el mar para que el mar se sosiegue cuando el mar está embravecido. Así que esto es lo que el enemigo ha hecho a través de los tiempos. Por eso tenemos que conocer del manual que Dios estableció para orientar al hombre. Es la Santa Biblia. La Escritura dice que la misma palabra es lámpara que alumbra nuestro camino. Dios es Dios de la comida, dice Dios: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Son los ingredientes que hoy se conocen en la nutrición: los carbohidratos, las proteínas, las grasas. Todo esto hoy se conoce en cuanto a la alimentación. Sí, dice: daré también ganado, comerás y te saciarás. Sí, que ahí se podría decir que tanto el grano, por ejemplo, esa es cosecha de la primavera, sí, más bien, y el vino y el aceite tienen que ver más con el otoño. Sí, porque todos los días hay que comer, todas las temporadas hay que comer, no podemos dejar de comer. Sí. Así que Dios estableció diversas cosechas repartidas en el año. Así es. Así que por eso tenemos que conocer de estas lluvias, las lluvias que Dios ha permitido para la agricultura. Todo gobierno debe estar atento a su propia agricultura. Dios es el creador de la tierra y Él repartió la tierra delimitada en fronteras que hoy conocemos como naciones. México es una nación delimitada por una frontera al norte, al sur, y debemos saber lo que hay dentro de nuestras fronteras. México es un país sumamente bendecido por Dios en su naturaleza, árboles, en el mar, en cuanto a los minerales, muchos minerales preciosos que hay en México, petróleo. Creo que México es uno de los países más completos que hay en cuanto a todo lo que el hombre necesita. Tenemos litorales, tenemos mares, lagunas, tenemos volcanes, tenemos bosques, tenemos ríos, tenemos todo lo que el hombre requiera, lo tenemos aquí. Sí, tenemos un ecosistema muy próspero. Sí, y si vamos leyendo de la historia de México, podemos encontrar cómo México ha bendecido a otras naciones, porque otras naciones han venido y han llevado muchos recursos de México desde los tiempos antiguos. ¿Cuántos recursos se llevaron a Europa? Se llevaron a Estados Unidos, se llevaron a otras naciones, y todavía México sigue siendo México. Sí. Dios sigue bendiciendo esta nación. Por eso las bendiciones son siempre, son para siempre, porque Dios no cambia. El problema está en el hombre que no agradece a Dios.
En lugar de agradecer, estamos dándole la espalda a Dios. Y por eso empiezan a suceder cosas desesperantes como son los huracanes. Un huracán es una fuerza de la naturaleza, del agua, del aire, que destruye poblaciones enteras porque Dios está hablando por medio de estas fuerzas. Y Dios está diciéndole al hombre, arrepiéntanse de sus pecados y acérquense a Dios. Es forma de predicar el Evangelio de Cristo. Cristo es el camino para acercarnos a Dios. El único camino que nos lleva al Dios verdadero es Cristo Jesús, y por eso predicamos de Jesucristo. Así es. Vamos a ver lo que enseñan las Escrituras en los dos tipos de lluvias, la lluvia buena, la lluvia mala, así se le ha ido conociendo, y todo está en el Antiguo Testamento desde que Dios estableció la ley. Vayamos a Deuteronomio en el capítulo 11, versículos 26 al 28, cuando Dios introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida. Dios dijo, tienen que caminar en obediencia a las Escrituras, a la palabra. La obediencia traerá bendición, pero la desobediencia habrá maldición. Y para que no se les olvide que hay bendición o maldición delante de sus ojos, Dios puso entonces como señal dos montes. Sí, dos montes, el monte Gerizim y el monte Ebal. Dos montes. Sí, que estaban se podría decir, en Siquem, así se llama la ciudad, que es una ciudad que se hizo entre estos dos montes. La ciudad de Siquem, que en el Nuevo Testamento ya lo vemos como Sicar, pero es el mismo lugar, y hoy en día sería Nablus en Israel, es así como se llama hoy en día. Y ahí están todavía hasta el día de hoy esos dos montes. En medio de esos dos montes se hizo esta ciudad. El monte Gerizim era el monte de la bendición, y el monte Ebal, el monte de la maldición. Eran dos señales que Dios puso físicamente. El pueblo de Israel veía y sigue viendo todavía esos montes porque existen. El monte Ebal, el monte Gerizim, hasta el tiempo de hoy. Porque sí, Dios es Dios de señales. Y Dios le dijo al pueblo de Israel, estas son las dos señales que estarán delante de tus ojos, la bendición o la maldición. Así comenzó la creación con Adán y Eva. Cuando Dios creó a Adán, Dios puso dos árboles, el árbol de la vida, el árbol de la muerte. Señales Dios pone delante del hombre. Hasta el día de hoy todos podemos ver las señales, por ejemplo, del día y la noche. Todos vemos el día. Cuando es el día tenemos que actuar, hay que trabajar los que van a trabajar, estudiar los que van a estudiar, diversas actividades. Pero llega la noche y hay que descansar. Y todo ser humano conoce la noche y conoce el día. La noche es para estar en casa, descansando en familia, porque al otro día hay que levantarse a trabajar. Y todos conocemos tanto la noche como el día. Son señales que Dios pone. Así que cada persona debe darle las gracias a Dios en el día, porque es el día, un nuevo día. Nuevas son cada mañana de cada día las misericordias de Dios. Hay que darle gracias a Dios por un día más. Pero llega la noche y darle gracias al Señor, porque salimos en paz y regresamos en paz a casa, y dormiremos en paz. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Así que darle gracias a Dios día y noche. Y por eso Dios nos da siempre esa protección que necesitamos aquí en la tierra. Ser agradecidos con Dios. Sí, exacto. O sea, Dios al que ama, dice, disciplina. Pero Dios quiere que todos entremos, ¿no? En el amor de Dios,
que estemos en bendición, y eso es la obediencia. Mientras obedezcamos a Dios, obedezcamos su palabra, obedezcamos al pastor, a la iglesia, entonces nos va a ir bien, porque esa es la promesa de Dios. Ahora sí que la bendición estará siempre delante de nosotros. Por el contrario, la desobediencia o rebeldía trae maldición. Y por eso es importante permanecer en la bendición de Dios. Y como bien dijiste, ¿no? Porque hasta el día de hoy tenemos dos decisiones, ¿no? Entre el camino de la vida eterna y el camino de la condenación eterna. Y el hombre decide. Y el hombre decide dónde quiere ir. Es como Adán y Eva con los dos árboles, el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es como aquí Israel tenía las dos montañas, la montaña de la bendición y la montaña de la maldición. Y cada quien decide dónde quiere estar. Sí, el hombre que no conoce de las Escrituras, no conoce a Dios, sí, crea su propia religión y establece escenarios futuros hacia dónde irá después de la muerte. Y por eso hay tantos rituales religiosos que ellos mismos establecen, el hombre establece para decir, se van al cielo. Sí, pero no todos van al cielo. La Biblia no enseña que todo ser humano se va al cielo. La Biblia enseña que somos criaturas de Dios, pero estamos a prueba aquí en el planeta Tierra. Si creemos en Jesucristo, nos vamos al cielo. Si caminamos con Jesucristo, pero si no creemos en Jesucristo, en lugar del cielo es hacia abajo, hacia un lugar que se llama infierno. Por eso la Biblia habla que debemos predicar el Evangelio para rescatar a muchas personas del camino al infierno, del camino a la muerte. Podemos leer lo que está registrado, por ejemplo, en Proverbios, en el capítulo 24. Aquí habla de predicarle a las personas que están caminando hacia la muerte, hacia la condenación. Entonces, Proverbios 24 dice el versículo 10, 11 y 12. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Esto habla del verano, estamos en el verano, es el tiempo del trabajo. Trabajar por las almas que hay que irlas a salvar del pecado y de la condenación eterna. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Son todas las personas apartadas de Dios que caminan en su pecado. Una persona que es idólatra, que es codiciosa, avariciosa, ama el dinero, o es fornicaria, o adúltera, o es ladrón, esa persona necesita salvación, hay que rescatarlos. Por eso se predica el Evangelio. Dice, libra a los que son llevados a la muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Es la tarea de la iglesia, de todo cristiano en la tierra, predicarle el Evangelio a toda persona que está apartada de Dios, en la familia, en los centros de trabajo, en la calle, porque muchas personas no conocen al Dios verdadero, no conocen la salvación en Cristo, no conocen de las Escrituras, hay que salvarlas. Entonces hay que rescatarlas de la muerte eterna. Por eso se predica el Evangelio hoy más que nunca, para que las personas puedan tener toda oportunidad de salvación. Dios establece los tiempos. Hay un tiempo donde tenemos que dormir, hay un tiempo donde tenemos que levantarnos a trabajar, y hay una temporada como es el verano. La temporada del verano es la temporada de cortar la siega o levantar la cosecha. Esto es predicar de Jesucristo a toda persona que está apartada de Dios. Muchos caminan en religiones que nada tienen que ver con la Biblia.
son pensamientos religiosos que han establecido culturas religiosas, tradiciones religiosas, pero no está nada establecido conforme a las Escrituras. Por eso tenemos que ser enseñados en las Escrituras y por eso Dios estableció las reuniones congregacionales conocidas como iglesias, las reuniones de la iglesia y los pastores que van a conducir el rebaño. Dice la Escritura, por ejemplo, en Hebreos, hablando de los pastores que son muy atacados hoy en día, porque nadie quiere tener un pastor, pero la Biblia habla de los pastores y aquí en Hebreos dice la Escritura en el capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Aquí, bueno, prácticamente nos habla que los pastores son los intermediarios de Dios aquí en la tierra. Sí, son la cabeza visible de un grupo de personas en una ciudad. En una ciudad hay varios grupos que se congregan, pero cada grupo tiene un liderazgo espiritual, es el pastor. En Efesios 4, 12, Jesucristo instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Uno de los 5 ministerios es el pastor, pero aquí el que va a dar cuenta de la iglesia, del rebaño, de la congregación, es el pastor. No es el apóstol, no es el profeta, no es el evangelista, es el pastor. Por eso dice aquí, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Es el trabajo del pastor, como quienes han de dar cuenta delante del Señor, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Así que aquí habla del pastor. En el versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Es lo que hace todo pastor, hablar de las Escrituras. El pastor no habla de religión, habla de las Escrituras, habla de la palabra de Dios, y la palabra de Dios es Cristo, habla de Cristo. Dice aquí, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Así que todo esto es enseñanza en el Nuevo Testamento para los tiempos de la iglesia, y estamos en el siglo XXI. Entonces debemos ir a un lugar de reunión que se le conoce como iglesia, y lo que dice la Escritura, vayamos también a leer en Hebreos, porque son los tiempos que estamos viviendo y muchos que se consideran cristianos no tienen pastor, no conocen a su pastor y no conocen ni de su iglesia. Entonces están en problemas, son personas solitarias. La pregunta es, ¿quién dará cuenta de la persona? Hebreos capítulo 10, dice la Escritura en el versículo 23 al 25, habla de la reunión de la iglesia. Estamos aquí en la tierra, pero debemos congregarnos para escuchar de la palabra de Dios, dada por el pastor. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Aquí está, la comunidad de una iglesia es una comunidad de amor, donde la palabra nos fortalece en el amor de Dios para amarnos, porque estamos en tiempos donde hay mucha maldad, y nosotros los cristianos no estamos llamados a maldecir, sino a bendecir, y solamente podemos bendecir donde hay amor. Por eso tenemos que ir a un lugar de reunión, a ser enseñados en la palabra, exhortados en la palabra.
Y dice la Escritura para el tiempo actual, siglo XXI, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En la medida que nos acercamos más al rapto de la iglesia, al regreso de Jesucristo, muchos estarán abandonando el lugar de reunión, se estarán enfriando. Desde el año 2020, que fue la pandemia. ¿Cuántas personas dejaron de ir a sus iglesias? Es un fenómeno nacional, internacional, o sea, mundial. Sí. Fue mundial este fenómeno. Así que todavía hay personas que no establecen su condición de estar en un lugar de reunión, trabajando por las almas. El trabajo de una iglesia es estar predicando de Jesucristo para rescatar a muchas personas que están apartadas de Dios y volverlas al camino. Por eso Dios está trabajando con la iglesia, y la forma en que Dios trabaja desde el cielo con la iglesia es a través de la naturaleza, a través del agua, a través del fuego, a través de la tierra misma cuando está temblando, a través del aire. Cuando estamos viendo todos estos fenómenos de la naturaleza, es Dios que está hablando. Veamos Ezequiel capítulo 13, versículos 13 al 14. Allí habla de las lluvias de juicio. Estamos en tiempos donde conocemos y estamos viendo las noticias últimas de las lluvias torrenciales que están cayendo en diversas ciudades, en diversos territorios. Son lluvias de juicio. El juicio viene con el propósito que las personas se arrepientan de estar apartadas de Dios, de estar caminando en otro sentido y regresen a Dios. Por eso Dios, a través de la naturaleza, está ayudando a la iglesia a que se predique el evangelio para que las personas regresen a Dios. Lluvias torrenciales. Ezequiel 13, del 13 al 14, el marco de referencia es que el pueblo de Israel se había apartado de Dios y estaban adorando otros dioses. Habían caído en la idolatría. Entonces Dios se molestó y dijo, allí les mandaré estas lluvias y van a ver que todo lo que ustedes construyeron será destruido por la lluvia torrencial. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, caerá y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Las lluvias torrenciales afectan la economía de una ciudad, de una nación. Hay pérdida de recursos económicos, pero también puede llegar a la pérdida de vidas. Pero Dios es Dios de llamar la atención previamente para que las personas se arrepientan antes de llegar a la muerte. Así que por eso los cristianos estamos aquí en la tierra para enseñar lo que está en la Biblia. Todo ello está en las Escrituras y debemos conocer las Escrituras y advertir de los tiempos actuales. Estamos comenzando el verano, tiempos de lluvias, y muchas lluvias serán torrenciales, las estamos conociendo. La causa de todo ello, la Biblia misma la señala, es el pecado. Vamos a Isaías capítulo 24, versículos del 5 al 6. Allí Dios está hablando a través del profeta Isaías. El profeta Isaías fue un varón que Dios levantó para hablar de Jesucristo. Por eso el profeta Isaías profetizó mucho del Mesías prometido, de Cristo. Es el profeta mesiánico. Así que aquí habla de lo que sucedería en muchos lugares a través de los tiempos, y este capítulo 24 habla la causa por la cual tiene que venir
todo lo que hoy conocemos como desastres naturales. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa, fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Dios es Dios de leyes, Él estableció leyes para la naturaleza y estas leyes pueden ser afectadas, pueden ser violadas por el hombre y entonces vendrá todo juicio. El que viola la ley recibirá entonces el castigo por haber violado la ley. Así que todo ello está registrado en la palabra. Leamos en Isaías 29:6, donde habla de muchos sucesos que hemos conocido últimamente. Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Aquí están todos los elementos de la naturaleza siendo usados para el castigo de muchos pueblos. Torbellinos, tempestades, terremotos, fuego consumidor. Isaías 30:30 también habla de todo ello. Y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. ¿Qué debemos hacer cuando estamos viendo todo lo que está ocurriendo en la naturaleza? Es arrepentirnos, es reconocer que el único que tiene control sobre todo lo que sucede en una ciudad, en una nación, los vientos tempestuosos, las lluvias torrenciales, todo lo que está sucediendo, tiene el control Dios, y solamente en Dios puede haber un cambio cuando acudimos a Él. Dios manda a todos los hombres en la tierra, dice las Escrituras, que se arrepientan de todo pecado. Y cuando hay arrepentimiento, habrá entonces suspensión de todo ello. Por eso aquí en La Voz de la Alianza hemos estado convocando a la oración y al ayuno al comienzo de cada mes, porque todos los meses estamos viendo cómo el enemigo trata de tomar ventaja debido al pecado. Donde hay pecado es la obra del enemigo que estará actuando porque tiene todo derecho debido al pecado. Pero cuando hay oración, cuando hay ayuno y hay arrepentimiento, entonces las cosas van a cambiar. Dios espera que todo cambie a través de la oración. Vamos a leer Ezequiel 22, 29 y 30, porque habla de la condición que hoy se vive de tanta violencia. A Dios no le agrada la violencia del ser humano. Fuimos creados por Dios no para vivir en violencia, no para vivir en odios, ni en muerte, en daño al prójimo, sino para vivir en paz, vivir en amor, vivir cada quien trabajando en lo suyo y ganando lo que es suyo. Dios creó al hombre con la capacidad de trabajo y el trabajo viene de Dios, pero el hombre quiere robar el fruto del trabajo de otra persona y por eso la violencia. Hay tanta corrupción. Entonces aquí dice Ezequiel 22, 29 y 30. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Dios está esperando la oración. La oración cambia cualquier situación en la tierra.
y busqué entre ellos, dijo Dios, alguien que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, a favor de cada ciudad, a favor de cada nación. Es el trabajo de la iglesia cristiana, es el trabajo de todos los que hemos creído en Jesucristo, bendecir la tierra. La tierra fue creada para nosotros los seres humanos, entonces tenemos que interceder a favor de la tierra y oramos ante el Creador de la tierra, al Dios de los cielos, para que Dios intervenga. En el nombre de Jesús oramos. Jesucristo enseñó la importancia de la oración. Podemos conocer el caso de la ciudad de Nínive, una ciudad amenazada por juicio que vendría debido al pecado de Nínive. Entonces Dios mandó al profeta Jonás. Y el profeta Jonás predicó, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Nínive oyó el mensaje, se arrepintió en oración y en ayuno, y Dios suspendió el castigo. Sí, Dios siempre da un aviso previo antes de enviar su juicio. Así es. Y en este caso fue el profeta Jonás, la voz de su profeta vino antes de que Dios hubiese mandado un juicio que se detuvo porque todo Nínive se arrepintió, desde el rey hasta el más pequeño, todos oraron y ayunaron a Dios, y Dios por eso dijo, no voy a enviar este juicio. Así es. Dios es bueno, amigo, amiga. Dios quiere la bendición al ser humano, quiere que todo sea bueno para el hombre aquí en la tierra, pero tenemos que caminar en las leyes de Dios. Amigo, amiga, yo te invito a que vengas a Jesucristo. Es el camino a Dios. Arrepiéntete de estar apartado de Dios. Dios te acepta si tú te arrepientes. Solamente dile, Señor, me arrepiento, te acepto, Señor Jesucristo, y te reconozco como mi Salvador. Amén. Tiempo para buscar a Dios son los tiempos actuales. Jesucristo dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. En Jesucristo está la respuesta de Dios. Agradecemos que hayan estado con nosotros, les esperamos en nuestros próximos programas y sigan en las bendiciones que Dios ha determinado para cada uno de los que han creído en Jesucristo. Bendiciones a toda la familia. Dios los bendiga.